Buenos días. Primero me gustaría agradecer el espacio y reconocer a la Cámara de Diputados y en especial al diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, por invitarme a hablar ante ustedes desde la voz de las juventudes. Es un privilegio para mí compartir esta mesa con todas y todos ustedes para discutir un tema tan trascendental como el de nuestro sistema energético. Yo soy Alicia Landín, tengo 23 años de edad y vengo en representación del Movimiento Climático Juvenil de México. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Hablemos un poquito de democracia y pluralidad del debate en el Parlamento Abierto. En los foros 1 al 21 del Parlamento Abierto, es decir, en todos los foros hasta la semana pasada, participaron 110 personas para exponer ante ustedes. De estos, 86, es decir, el 78% de los participantes han sido hombres. Han participado 29 actuales trabajadores y directivos de CFE, esto es equivalente al 26% de los participantes y el 53% de los participantes a favor de la reforma. La edad promedio es de 52 años de edad, con la edad mínima de los foros de 27 años y la edad máxima de 85 años de edad. En esta gráfica se pueden observar cómo esta distribución de edades está representada y se puede observar que la demografía de los participantes del Congreso está concentrada principalmente en adultos, en su mayoría hombres, de entre 40 y 60 años. Y bueno, esta falta de pluralidad en el Parlamento Abierto no es accidental, representa la visión limitada con la que se planteó desde un inicio esta iniciativa de reforma y representa una falla sistémica de acceso a la información y educación climática. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Un estudio sobre la percepción de la reforma conducido en diciembre del año pasado mostró que la reforma eléctrica representa el top 10 de búsquedas del país y que casi el 75% de estas búsquedas se realizan para entender su contenido, como bien mencionó la ponente, para entender su contenido de una manera clara, objetiva y sin prejuicios. Claramente, la ciudadanía mexicana estamos tratando de entender una reforma que nos afecta a todas y a todos. Y es un tema muy complejo y me preocupa a mí mucho que la complejidad de este tema y esta falta de acceso a la información se ha aprovechado desafortunadamente para politizar y manipular la narrativa de una reforma que francamente deberíamos de estar construyendo en conjunto. Y una parte clave de este análisis y este conocimiento debe partir sobre el contexto que engloba nuestro sistema energético mexicano y la realidad de nuestro país, la crisis climática. Como país, enfrentamos una emergencia climática activa. Existe un consenso internacional sobre la crisis climática englobado por un calentamiento global actual de 1.2 grados centígrados con respecto a temperaturas preindustriales, con probabilidad de incremento de entre 1.5 y 3 grados centígrados de calentamiento para fin de nuestro siglo si continuamos con nuestra trayectoria actual. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Gracias. Los efectos de esta crisis, como eventos climáticos extremos, deforestación, afectaciones a la salud, inseguridad alimenticia, muertes, aumentan con severidad con cada grado de calentamiento, cada fracción de grado de calentamiento adicional. Y son desproporcionados en poblaciones que ya tienen vulnerabilidades socioeconómicas, de género, de clase, entre otras. También conocemos y reconocemos que para frenar la crisis climática en 1.5 grados, no revertirla, no dejarla en donde estamos, sino frenar el calentamiento a 1.5 grados, se requiere una transición energética inmediata que elimine la dependencia de los combustibles fósiles y reduzca las emisiones globales a un 45% para el año 2030 y 0 para el año 2050. La crisis climática en México tendrá costos en materia de salud, en oferta de comida, en acidificación del océano y en otros aspectos muy importantes. Se estima que va a tener un costo del 6.9% del PIB para el año 2050 y del 18.3% del PIB para el año 2100. Actualmente ya tiene un costo anual del 1.1% del PIB de nuestro país. Y estos costos, de nuevo, recaen principalmente en las poblaciones con menores recursos del país. Estas son las poblaciones que sufren de pobreza energética, las poblaciones que cada vez más frecuentemente deben de decidir cómo administrar la poca agua a la que tienen acceso, que sufren de enfermedades como asma, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, al vivir cerca de centrales termoeléctricas.
Y por si fuera poco, la crisis climática afectará de manera desproporcionada a las infancias y las juventudes del país. Se estima que las infancias actuales van a vivir 7 veces más oleadas de calor, 2.6 veces más sequías, 2.8 veces más inundaciones, 3 veces más temporadas de malas cosechas y 2 veces más incendios forestales que las personas nacidas hace 60 años, las personas que estamos discutiendo este foro. Es por esto que frenar la transición energética compromete completamente el futuro de las infancias mexicanas. La transición energética es urgente y va a requerir de todas y todos nosotros. Para poder actuar contra la crisis climática vamos a necesitar a cabo un proceso de reducción de emisiones, de descarbonización profunda y de electrificación masiva del país. Y para esto nuestro sistema energético va a tener que crecer mucho más del 6.8% que está pronosticado para el año 2024. Y aquí es donde se ha perdido un poco la discusión. Entre tanto ruido de que si la energía debería de estar a cargo de la CFE o las grandes empresas, se nos ha olvidado buscar a cómo verdaderamente democratizar la energía. La transición energética la hacemos todas las personas y todas las organizaciones dentro de México y en vez de estar discutiendo una iniciativa de reforma que ya se ha analizado una y otra vez como inviable, que pinta rayas y crea enemistades, deberíamos estar discutiendo cómo impulsar que todas y todos los mexicanos se conviertan en participantes activos de nuestro sistema energético, no solo en consumidores pasivos. Esto, creo yo, consiste en 3 pilares claves. Primero, en aumentar el conocimiento climático, es decir, en educar y en concientizar a la ciudadanía sobre la emergencia climática en la que vivimos, sobre cómo se relaciona con nuestros sistemas energéticos y sobre cómo podemos en conjunto acelerar la transición energética. Segundo, en la mejora de capacidades para que la población tenga acceso a los servicios financieros, técnicos y jurídicos necesarios para generar su propia energía, en sus techos, en sus comunidades, en sus escuelas, y exploten todos los paradigmas energéticos actuales que ahorita están francamente desaprovechados. Y una vez haciendo esto, necesitamos crear entonces las leyes y los mecanismos necesarios para verdaderamente democratizar la energía. La crisis climática es un reto demasiado grande para seguir atrapados en discusiones de los años 70 sobre ideologías obsoletas y narrativas cansadas. Las generaciones presentes y las generaciones futuras no pueden negarle el futuro a las generaciones más jóvenes. Por esto, me gustaría pedirles un compromiso a las diputadas y los diputados aquí presentes, que desechemos en todos sus términos esta reforma y trabajemos mejor en cómo acelerar la transición energética para que sea justa, creíble, permanente, incluyente. La transición energética incluyente no solo es muy favorable para el país, es urgente. Nuestro futuro depende de ella. El futuro de las juventudes y las infancias mexicanas depende de ella.